Es una clase interesante porque vamos a tocar temas que son de común, problemas comunes que vamos a ver, ¿no? Entonces, yendo de la parte externa para los problemas más grandes vamos a ir bien tocando, ¿no? Entonces, si vemos las lesiones que se van a producir o los síndromes que afectan principalmente a las estructuras más externas, que la dermis, epidermis, ¿no? Entonces, lo primero es el impétigo. El impétigo contagioso también le llaman, es básicamente lesiones que van a afectar a la dermis y epidermis, ¿no? Y se van a manifestar infecciones y se van a manifestar por microvesículas. Esto es las costras y el contenido mielicérico, que es como la miel. Por eso vamos a ver algunas imágenes, muchos le llaman las costras de miel, ¿no? Y el exudado también es más o menos similar, o sea, es ceroso más que purulento. Y cuando se rompen van a dejar un lecho medio sangrante. Entonces, generalmente el impétigo es localizado. Rara vez va a dar cuadros sistémicos, o sea, no hace bacteremia. Son localizados, claro, en la zona donde está el impétigo. Hay ardor, hay dolor, ¿no? Y en el caso del estreptococo, que es la causa más frecuente, estreptococo piógenes, va a ser linfangitis. Entonces, la linfangitis, el impétigo, la linfangitis, y generalmente tienen cuando hay linfangitis siempre va a haber una adenitis, o sea, inflamación de los ganglios locales. Es típico ahí cuando hay una lesión petiginosa en los miembros inferiores, que la adenitis sea en la región inguinal. O cuando es a nivel de los labios, en la zona o de la cara, vamos a tener adenitis cervical. Entonces, normalmente el diagnóstico es clínico nomás, ¿no? No es urgente hacer exámenes microbiológicos, no precisa médicos. El tratamiento normalmente es tratamiento antimicrobiano empírico, es normalmente como sí, con piroxina, ¿no? Pero si es un poco más severo, o se está extendiendo más, entonces les damos cefadroxilo. O muchos emplean clindamicina o dicloxacilina. Pero bueno, normalmente en las guías hablan de las cefalosporinas de primera generación. Cuando ya tenemos el resultado de si se hace cultivo, nos ajustamos como siempre a la sensibilidad del patógeno que se va a aislar. Si el paciente está muy comprometido, bueno, se le puede empezar por vía parenteral y después cambiamos a vía oral, ¿no? El tratamiento es normalmente por 5 días. O hasta cuando curen las lesiones. Cuando es tópico, bueno, hasta que curen las lesiones, ¿no? Cuestión de higiene para mejorar. Diferente es la ersipela. La ersipela, ¿no?, es una celulitis, digamos, superficial. Significa que ya estamos un poco más abajo a nivel del subcutáneo. Podríamos estar ahí, ¿no? Entonces ya se ve como una placa, ¿no? La superficie es brillante, hay edema, está caliente, se delimita la ersipela, ¿no? Y tiene los bordes definidos. En la celulitis los bordes no están definidos. ¿Por qué se produce esto? Porque está penetrando
la infección está más abajo ya, ¿no? Ya estamos en el subcutáneo, probablemente ya estamos un poco más penetrando hacia planos más profundos. Por eso es que la celulitis ya es un área que no tiene un borde, una erisipela tiene un borde claro. Y se va a asociar en muchos casos a la linfangitis. Y hay, cuando tenemos una celulitis, ya se puede tener fiebre, ¿no? Malestar general, hay adenopatías, linfangitis, ¿no? Hay leucocitosis, ¿no? Puede haber, el PCR puede estar elevado. Entonces, ¿qué se pide? Gran cultivo, ahí sí es importante, porque por el potencial de que se vaya a hacer una infección sistémica, pues. Entonces, si los hemocultivos sí hay fiebre, ¿no? Si están en áreas un poco críticas, es bueno pedirles una ecografía o un ecodoppler también para ver si no tiene un componente de oclusión vascular, ya sea venosa principalmente, ¿no? Las trombosis venosas siempre van a tener esta forma, ¿no? de tipo eritematoso, de características casi inflamatorias, y se ocurre. Pero no es solamente para ver en la ecografía, nosotros vamos a buscar que no haya gas, ¿no? Y también, si es que ya está coleccionando, vamos a ver la formación de abscesos probablemente. Pues, cuando el área es un poco grande, que es mejor tomarle una ecografía, y si es en miembros inferiores, ¿no? Normalmente si hay eso y no hay una puerta de entrada, hay que tomarle una ecografía para descartar trombosis venosa. El tratamiento empírico es cefadroxilo, cada 8 horas 500 miligramos. Si sospechamos de que hay un meticilino resistente, un estafilococo meticilino resistente, empezamos con clindamicina, ¿no? O vancomicina, o cotrimoxazol, ¿no? Entonces, si es que la cosa es muy severa y está abarcando gran área y el paciente está poniéndose muy séptico, bien, vancomicina, ¿no? Si es que si es una infección o sea, que si es alérgico a los betalastámicos, sería clinda, levofloxacino o cotrimoxazol. No se olviden que el levofloxacino, cefalosporina, no digo quinolona de tercera generación, que abarca también a gran positivo, ¿no? Cuando tenemos los resultados ya vamos a dirigir el tratamiento de acuerdo al germen. Generalmente acá ya en las celulitis vamos a tener como primera posibilidad a estafilococo aureus, ¿no? Y estreptococo también puede entrar, pero el problema es que cuando estreptococo penetra va a ser mucho más agresivo. El tratamiento normalmente de estas cipelas por 5 días, si no están complicadas, hasta 14 días de tratamiento. Hay que elevar el área afectada, hay que hidratar bien la piel, hay que tratar si es que hay alguna otra enfermedad, ¿no?, que pueda condicionar, ¿no? Y si es que hay linfadema, hay que hacer vendaje de miembros inferiores. En infecciones de piel, lo que más nosotros tenemos son las infecciones de piel que hacen necrosis, los necrotizantes. Entonces, esto sí es más riesgoso, tiene una altísima morbilidad y puede tener una letalidad también ampliada. Entonces, ahí es donde se va a ver que hay un dolor muy intenso, ¿no? Un dolor desproporcionado, se dice, en la zona de la lesión respecto al tamaño. Se puede parecer una lesión, digamos, de unos 5 centímetros, pero es muy, a la palpación es muy dolorosa. Es una de las características. La celulitis, los otros, no tienen tanto dolor, se puede examinar bien, pero cuando
hay una lesión que está, probablemente va a ser una necrosis, duele mucho. ¿Por qué? Porque están los receptores de dolor, las terminaciones dolorosas están muy inflamadas, pues. Entonces son muy sensibles, ¿no? Se presentan bulas de tipo violáceo, es decir, va a tener un contenido de, más hemático, pero casi necrótico, o sea, medio oscuro. O se esfacela la piel, el desprendimiento de la piel. Cuando el cuadro va más, avanza un poco más, y también de lo que era hipersensible, se anestesia la piel. ¿Qué significa? Que se han destruido los receptores del dolor. La progresión rápida, en cuestión de horas, ustedes pueden tener ya un paciente séptico y con una lesión necrótica que está avanzando mucho. Y lo más grave es que se puede producir gas en el tejido. Cuando hay gas, es presencia de gas, ya son anaerobios que están infectando, y ahí tenemos pues, a los clostridiums, ¿no? A los anaerobios, a los estreptococos anaerobios, etc., que son muy graves. Un ejemplo importante de esto es la gangrena de Fournier, ¿no? Que se da en la zona perineal. Ayer hemos visto algunas lesiones que van a predisponer a este tipo de infecciones severas y que cuando tienen mal olor, es que están anaerobios metidos ahí. Siempre tienen. La destrucción es muy amplia, ¿no? Pues vean, por ejemplo, estas lesiones, ¿no? Donde hay una necrosis importante, o sea, esa secreción que va a producir las bulas, ¿no? Sanguinolenta, ese tejido ya está desvitalizado. Hay que hacer, en caso de que esto penetre más, va a afectar, va a producir una inflamación del músculo, eso es una miositis, y va a irse hacia una piomiositis. Y hay que hacer fasciitis para liberar el músculo, para que pueda, no se necrose, pues, ¿no? Pueda seguir habiendo perfusión del tejido, pues no se necrose. Vean, por ejemplo, después de una fasciitis, como va a granular y va a cerrar la lesión, ¿no? O sea, y después de un tratamiento inflamatorio, ¿no? En otro caso, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá una lesión muy severa, con necrosis, que ha llevado inclusive hasta que se vean los huesos de la mano, ¿no? Se tienen que hacer injertos de diferentes áreas, por ejemplo, para poder restituir porque hay otras lesiones. Miren esas lesiones, esas bulas con contenido necrótico. O sea, esa secreción sanguinolenta y áreas negras y necróticas, eso va a tener que esfacelarse. Acá tenemos, por ejemplo, la afección va, como hemos dicho, va a ir más allá, o sea, de lo que aparentemente estamos viendo. Si vemos esta área necrótica, la afección va a ir inclusive abarcando casi toda la mano. Entonces, por eso cuando se hacen estas cirugías, hay que buscar áreas necróticas por debajo del tejido que aparentemente está sano. Siempre se dice entre medio y 1 centímetro más allá del tejido aparentemente sano de la lesión. Ahí se van a encontrar, ¿no? Entonces hay que tenerlo también. Ya, bueno, a este paciente se le ha hecho una cura, pero lamentablemente ha tenido que amputarse el miembro. Entonces tenemos que estas infecciones son ya muy severas. El paciente va a tener ya el estado general afectado, y está hipotenso, y coagulopatía, se consume mucho. Estas cervices van a estar mucho en las zonas de declive, o sea, en la parte posterior, o sea, por ejemplo, en el miembro
inferior van a estar en la zona posterior, ¿no? de los muslos. Ahí es donde van a comenzar a diseminarse más rápido. En la zona lumbar, en la espalda. ¿Sí? Entonces, iba a haber coagulopatía, hay compromiso del sistema del sistema nervioso, y confusión, agitación, y va a ir hacia un fallo multiorgánico, el cuadro es shock séptico. Leucocitosis con neutrofilia, PCR, CPK siempre está elevado porque a ver, como está haciendo una miocitis, está habiendo destrucción de tejido. Hipocalcemia, acidosis metabólica. El ideal es la tinción GRAM. Mire, esto es urgente, así como hemos visto que el examen de líquido cefalorraquídeo, pacientes con síndrome meningio es urgente, acá también es urgente en estos pacientes y a veces se nos va. Y les damos una serie de medicamentos y a veces tenemos malas sorpresas. ¿Por qué la tinción? Porque una tinción vamos a ver el tipo de germen que está predominando. A veces son floras mixtas, pero el que predomina es el que está produciendo una mayor lesión. Entonces puede ser estreptococo, puede ser de repente gran negativos, ¿no? Pueden ser gomonas, pueden ser enterobacterias, ¿no? Anaerobios, clostridios, etc. Entonces, porque eso siempre tenemos que buscar como sea el germen que predomina, porque el tratamiento va a ir orientado a eso, ¿no? Si tenemos miocitis por anaerobios, tenemos que usar pues medicamentos para anaerobios, generalmente que son resistentes, ¿no? Es importante ver en las imágenes, hacerles sus ecografías, hay que ver si es que en las imágenes se hace ecografías o radiografías o tomografías que son más interesantes, ver hasta dónde están yendo las colecciones, la presencia de gas, si se está extendiendo mucho más, ¿no? Y otro tema es, nunca debe demorarse la cirugía cuando tenemos lesiones grandes, porque hay que liberar, y como eso vamos a drenar no solamente los contenidos de pus, de material necrótico, etcétera, sino vamos a aliviar la compresión a nivel de fascia, ¿no? De músculos. Entonces, ¿qué pedimos? Hemograma, PCR, de todas maneras, perfil hepático, renal, AGA, análisis de gases arteriales, ¿no? La creatina fosfoquinasa, la deshidrogenasa láctica, la calcemia. Entonces, hay una escala, ¿no? La de Lionek, para descartar una fasciitis necrotizante. Entonces, esta es, ¿no?, la escala de si la proteína reactiva está por más de 150, si hay, es una puntuación de 4, si el leucocito es menor de 15.000, bueno, mayor de 25.000 es 12 puntos. Si está habiendo anemia, ¿no?, de hemoglobina está en menos de 11, 12 de puntaje. Si hay hiponatremia, si la creatinina está elevándose por más de 1.6, si hay hiperglicemia, 1, ¿no? Entonces, todo esto vamos a tener que evaluar en el paciente y sacar los riesgos para que nos hagan una fasciitis. Entonces, si es que el puntaje de esto es más de 6, es un paciente que está haciendo fasciitis y hay que intervenir urgentemente. ¿Qué usamos? Miren, como hemos dicho que los estreptococos anaerobios son los más terribles, y también el Clostridium, el Clostridium. Entonces, la penicilina G es una medida que siempre hay que tener en cuenta. Penicilina G a dosis altas. A eso sumen el resto de cosas que Dios no quiera. ¿Por qué? Porque la penicilina G sódica es uno de los mejores medicamentos contra anaerobios. Entonces, que tiene mucha resistencia, claro, pero hay algunas especies que siguen respondiendo. Por ejemplo, sífilis, que no hay resistencia de sífilis para penicilina. Por eso es que la droga de elección es penicilina, ¿no? Si es que tenemos sospecha de estafilococo meticino resistente, ya pues vancomicina, ¿no? Si es resistente a más, colinezolid.
en una gangrena de Fournier. Entonces, ahí sí, como la cosa es tan severa, podemos avanzar con cefepime, más metronidazol para anaerobios o piperacilleta somactán. ¿Sí? Si hay alergia de todas maneras a los beta-lactámicos, Astionam más metronidazol. Entonces, como ven, y tiene que ser todo el tratamiento por vía endovenosa parenteral. Y el tratamiento dirigido ya lo vamos a ajustar a los al resultado de los cultivos. Entonces, ya cuando el paciente esté estable, sin signos de infección sistémica, recién podemos cambiar a antibióticos por vía oral. Y eso no va a ser de un día para otro, probablemente sea en 7 días o más. No. La limpieza quirúrgica es importante hasta que el paciente salga del cuadro. No se pueden dejar espacios o tiempos con material necrótico y con un germen tan virulento, ¿no? El tratamiento dura de acuerdo a la evolución clínica. Exploración y debridamiento agresivo y precoz, eso hemos hablado. Siempre hay que mandar biopsias para cultivo, muestras para cultivo, ¿no? Y curación, si es posible, curación quirúrgica a las 24 horas para ir debridando el tejido que no se ha podido sacar en la primera intervención. Y que cuando tenemos algunas fasciitis, cuando vemos infecciones, por ejemplo, de la otorrina, ¿no? Como la gangrena, la angina de Vincent, los abscesos retrovertebrales o paravertebrales. Entonces, ahí es donde tenemos que proteger la vía respiratoria, ¿no? Intubando al paciente. Uno de los cuadros que nos trae mucho problema en este tipo de infecciones son el pie diabético. Entonces, gran parte de pacientes diabéticos maltratados o con un tratamiento irregular, entonces vienen con una infección severa a nivel del pie diabético. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Inclusive tiene una subespecialidad en traumatología, manejo de pie diabético solamente. Entonces, vamos a definir si es leve, si es moderado, si es grave, ¿no? Entonces, si es leve, cuando tiene dos de estas características, ¿no? Si hay una secreción purulenta, hay eritema, calor, edema, ¿no? Si hay celulitis, o sea, si hay secreción purulenta, si hay eritema menor de 2 centímetros, ¿no? Y la infección se está limitando a la piel. Entonces, pero nosotros vamos a ver a pacientes con zonas moderadas, ¿no? Más graves, ¿no? Que tengan los dos anteriores más una celulitis mayor de 2 centímetros, linfangitis, propagación por debajo de la aponeurosis, puede haber abscesos en la parte profunda, ¿no? De tipo gangrena. Hay dos tipos de gangrena, bueno, hablando de eso. La gangrena seca, que es la gangrena que cuando hay una trombosis arterial, entonces se seca, se necrosa, se seca, ¿no? La parte que no está recibiendo sangre arterial. Esa es la gangrena seca, ¿no? Y la gangrena húmeda es la que se va a dar como parte de una fasciitis, ¿no? De una celulitis complicada o una fasciitis. Entonces, la gangrena generalmente lo hacen los Clostridium. Entonces, y el paciente grave que aparte de estos problemas que tiene, ya tiene inestabilidad termodinámica o metabólica. Estos pacientes son los más complicados porque generalmente son una emergencia quirúrgica y traen mucha lesión, ¿no? Vascular, de tejido muscular, de fase, todo. Entonces, lo que se sugiere es amputación, amputación, amputación. Entonces, en un paciente con pie diabético, de todas maneras, se tiene que hacer cultivo para aerobios y anaerobios, ¿no?
de acuerdo a lo que nos llegue, a modificar el tratamiento antibiótico. Entonces, pero este tratamiento antibiótico a veces es insuficiente, ¿no? Hay que acompañar de manejo quirúrgico, de oxígeno hiperbárico, etcétera, ¿no? Y evaluar también si no está habiendo compromiso óseo, porque o sea, en el pie diabético el principal problema es de que el paciente por la neuropatía diabética no siente más, no siente el dolor y bueno, deja pasar la infección que progresa muy rápido y al cabo de muy pocos días, a veces no se da cuenta totalmente y cuando se ve ya hay una lesión ahí infecciosa de gran tamaño y de alta de profundidad. Entonces, si hay osteomielitis, tenemos que evaluar cómo está ese hueso, ¿no? Pedir radiografía de pies, comparar si hay úlceras de más de 2 semanas de evolución, ¿no? O si las úlceras son mayores de 2 por 2 centímetros, hay que pedir la radiografía. Su resonancia, si la radiografía es normal y no hay una mejora del cuadro después del tratamiento antibiótico. Pedirle, si de todas maneras, hemoglobina glicosilada, perfil hepático, perfil hemograma, gasometría, etc. ¿Qué vamos a dar en un pie diabético? Hay que considerar que hay flora mixta, ¿no? Pero si está en el pie, pseudomonas siempre va a estar dando vueltas por ahí. Entonces, amoxiclavulánico, ¿no? Por vía oral, cada 8 horas. Si es que hay sospecha de meticilina resistente, le vamos a ayudar, le vamos a agregar cortisone, ¿no? Cada 12 horas. Si es grave, o sea, es tratamiento no grave y grave. Si es que está grave, hemos hablado de la severidad, se reprime más metronidazol, ¿no? Si es que sospechamos de gram negativos, BLE, beta-lactamasa, resistente a piperacilina, tazobactam, ¿no? O meropenem, ¿no? Hay que preferir siempre meropenem, ¿no? Si hay sospecha de vancomicina resistente, de meticilina resistente, de estafilococo y banco, ¿no? O linezolid. En caso de que haya alergia a los beta-lactámicos, las quinolonas, levo más metronidazol por vía endovenosa. Entonces, mejor es entrar con todo y tratar de rescatar con limpiezas quirúrgicas todo el tejido viable que se tenga, porque a veces el paciente quiere pues rescatar todo, la normalidad, y no, es imposible en un pie diabético, es problema, ¿no? El tratamiento dirigido ya sabemos que va a ser después de ver los resultados, ¿no? Y cambiamos a la vía oral cuando el paciente esté estable. Y el tratamiento quirúrgico, sí o sí, o sea, hay que hacer limpiezas quirúrgicas, debridar todo el tejido esto, ¿no? Y ver, pues, como le digo, el nivel, ¿no? Y siempre hay que ir de la mano también con el grado de sensibilidad que pueda tener el paciente en los cultivos. Porque vamos a ver que, como son pacientes crónicos, muchas veces ellos han estado ya siendo manejados por otras infecciones. El diabético siempre va a tener otro tipo de infecciones, sea respiratorias, gastrointestinales, ¿no? Y si tiene estos antecedentes, mejor es darle un tratamiento en función a un cultivo, ¿no? En el caso del pie diabético, porque pueden ser resistentes, ¿no? El tratamiento es, bueno, de acuerdo a cómo se termine y haya una cicatrización y una disminución de la real, ¿no? Es mejor tener la piel ya bien regenerada para suspender el tratamiento. Y si hay osteomielitis, hasta 6 semanas o 2 meses de tratamiento. Pero, o sea, es mucho más, porque es sencillo, porque la perfusión está pues totalmente disminuida y tenemos
micoembolia, por eso es la necrosis, ¿no? Si el paciente está hospitalizado, ¿no? O está en hemodiálisis, pues, hay que tener hay que considerarlo como un paciente potencialmente que está en pie diabético, potencialmente complicado. Si es que ha tenido más de un año previo de infección también por estafilococo resistente. Cuando sospechamos que es un paciente que tiene un bacilo gram negativo productor de Blek, cuando está haciendo sepsis, ¿no? O ha tenido uso de quinolonas o cefalosporinas previamente y no ha mejorado. Por ejemplo, como es diabético, si tiene infecciones de tracto urinario repetidas, si usa sonda urinaria, bueno, acá tenemos el problema del manejo terapéutico, ¿no? Hay que sacarle toda la zona necrótica, hay que mandar al cultivo, hay que estar vigilando la zona todo el tiempo, ¿no? Y lavarlo con agua y jabón. Mientras la sulfadiacina es un buen antimicrobiano tópico, o sea, los derivados de la plata en los pies diabéticos, pero también en quemados usamos bastante sulfadiacina, ¿no? Idealmente hay que tener un apósito oclusivo, ¿no? Hidrogel, si no hay mucho exudor, con el hidrogel o hidrocoloide, ¿no? Estos hidrocoloides tienen alginatos que son antimicrobianos, entonces tienen una buena cobertura con gel. El manejo del pie, hay que usar calzados apropiados, plantillas de silicona, ¿no? Hay que manejar el caso con un acompañamiento del endocrinólogo, con nutricionistas, etc. Bueno, hasta ahí es en general el tema de las infecciones de piel. Dentro de esto hay una parte que corresponde pues, a la medicina tropical, a la parte de infecciones que son propias de los trópicos, pero no necesariamente, no pensamos que somos sierra, hermanos, pero siempre repito, ¿no? Las 2/3 partes del Cusco es selva y la gente no vive por encima de los 4.000 y los valles interandinos están en 2.000, 2.500 y como son valles, tienen un clima no tan frío, ¿no? Con vegetación abundante. Por ejemplo, el Valle de la Purima, por estas zonas, ¿no? Comayo. Todas zonas son valles interandinos donde estas enfermedades se van a presentar. No es exclusivo de la selva baja, ¿no? Entonces, dentro de las infecciones de piel vamos a ver las infecciones micóticas. Entonces, esto lo vamos a repetir más al detalle cuando hagamos la tercera unidad, todavía como infección con micosis en sí, ¿no? Entonces, un poco para ir tocando el tema. Las infecciones micóticas pueden ser superficiales o cutáneas, que tenemos la tiña, piel negra, subcutáneas, ¿no? Esporoticosis, micetoma, micosis, colobocitomicosis. Su compañera del grupo que está rotando va a presentar un caso muy, muy interesante de una micosis subcutánea. Y sistémicos vamos a tener ya las coccidias, paracoccidomicosis, blastomicosis, ¿no? Histoplasmosis. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las infecciones micóticas, ¿no? Subcutáneas, que son las ficomicosis. No, acá no se reporta mucho, no sé si en África, ¿no? Que hacen lesiones muy severas, con cicatrices, ¿no? Vegetales. La que nosotros tenemos, y es muy frecuente, es la esporotricosis, ¿no?
Entonces, la esporotricosis, el germen, o sea, el hongo se la esporotricosis va a ser lesiones, una úlcera por donde penetra que se produce después de la penetración generalmente es un material vegetal, ¿no? Una espina o algo, se hace la primera úlcera y luego hay un drenaje linfático con, con nódulos. Y muchos de esos nódulos que siguen el tracto linfático se ulceran, ¿no? Acá está viendo Sporotix, ¿no? Entonces el cultivo y el examen directo es muy fácil ubicar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cutáneo fijo, ya, esto parece una leishmania, ¿no? Y siempre tenemos, ¿no? Hay otro que es linfocutáneo, como el que hemos visto, como el primero que hemos visto, ¿no? Y la úlcera que en la rodilla y tenemos esto. Es un dicho de la edad del siglo antepasado, ¿no? Entonces, en el cultivo claramente, pues, se puede identificar claramente las corneosporas, ¿no? En los cuerpos en cigarro, en la coloración de metoxilina y ocinas. Fácil. Otro es el micetoma, lo que más o menos hemos estado viendo, ¿no? Hay un edema subcutáneo, hay gránulos, hay sinusoides, y el germen responsable acá es el actinomycetoma, que puede ser el actinomyces israelí, que es una bacteria, o también pueden ser los eumicetos, que son los hongos verdaderos, que es un grupo que vamos a ver. Entonces el micetoma va en una zona tropical, y se va a dar principalmente en campesinos de las áreas selváticas, ¿no? Entonces, si tenemos gránulos negros es madurela, si son rojos es actinomodula, ¿no? Si son blancos puede ser el agronium o el pseudo alecheri, amarillos son Streptomyces somalia, estos son hongos. Y los diferenciamos de esto, ¿no? Entonces, estos también se llama el pie de Madura. Bueno, esta imagen es de la ciudad de Madura, pues en la India, ¿no? Un sitio muy turístico. Las lobomicosis, que muy eventualmente se ven, ¿no? Es blastomicosis idea. Entonces, veamos, por ejemplo, las lesiones de lobomicosis. Las lesiones se dice que se parecen a la piel del delfín. Bueno, no sé si será, pero no tienen úlceras. Y se ve principalmente en Brasil, en la selva en Quito, creo que reportaron algunos casos de la ómicos. Rinosporidiasis, no tenemos mucho, ¿no? Entonces, y va a ser casi similar a una histoplasmosis o inclusive a una leishmaniasis, ¿no? Justamente por un crecimiento eh, vegetante, en la India más, ¿no? Y como es la cantidad de lesiones nodulares, inclusive masas tumorales. El diagnóstico es también con KOH, biopsia y coloración de IEMS. Cromoblastomicosis, eso sí los tenemos nosotros. Entonces, el tipo de lesión, y son estos los que producen el género fonsecaero, pialófora, cladosporio, y tienen como característica los cuerpos de Meda. La cromoblastomicosis nos incluye a nosotros. Eso también vemos, así como los micetomas, y de repente vemos más. Por ejemplo, esta lesión que podría confundirse con una tiña común. Pero tienen este crecimiento también vegetante, ¿no?
se pueden diseminar, pueden producirnos el linfedema. El paciente que va a presentar, bueno, su compañera probablemente va a hacer una buena revisión de esto, ¿no? Se van a ulcerar. Luego tenemos infecciones fúngicas profundas, generalmente estas son las que hemos visto por inoculación, son climas cálidos, vegetales en descomposición son donde están. Tenemos otros hongos de carácter sistémico, hay unas que se llaman endémicas, ¿no? Y ahí tenemos las coccidioidomicosis, histoplasmosis y criptococosis, ¿no? Entonces vamos a tener en los tres, en criptococo, por ejemplo, esta lesión es de criptococo, ¿no? Al examen vamos a ver el criptococo, ¿no? Pero también que se llama la histoplasmosis nos puede dar esto. Quizás para coccidiomicosis no vamos a tener, pero es un examen que pusimos alguna vez. Tuberculosis cutánea. Nosotros a veces pensamos que la tuberculosis es solamente o principalmente pulmonar, pero nosotros vemos mucha tuberculosis cutánea también. Entonces, así como la tuberculosis pulmonar es una tuberculosis primaria, o sea, de contagio primario, ¿no es cierto? Porque ahí llega el bacilo. También la tuberculosis cutánea es primaria, no es secundaria necesariamente a una diseminación autógena. Entonces, la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis cutánea y la tuberculosis gastrointestinal por ingestión de leche contaminada con Mycobacterium son las tuberculosis primarias. Todo el resto son tuberculosis secundarias, sea la meningoencefalitis, las tuberculosis del sistema nervioso, ocular, cardiovascular, renal, etc., ¿no? Son tuberculosis secundarias. Entonces, son primarias, ya bueno. Entonces, cuando hablamos de infecciones por Mycobacterium, ¿no? Bueno, a todos les llaman tuberculosis, pero no es solamente tuberculosis, pues. Estamos hablando de Mycobacterium. En Mycobacterium hay varias formas de Mycobacterium que pueden ser, en este caso, de las que van a producir lesiones, que producen problemas dérmicos. Tenemos a los Mycobacterium que son pigmentados, agrupados y pigmentados, y de acuerdo al tipo de crecimiento y cuáles son los patógenos. Entonces, los que crecen lentamente, ¿no? Son los que tienen colores fotocromáticos y que no tienen tinción, ¿no? Entonces, el crecimiento generalmente es entre 2 y 3 semanas de todos estos patógenos. Esos son de crecimiento lento. Tenemos los de crecimiento rápido y los que no se pueden cultivar, ojito, los que no se pueden cultivar. Tenemos acá, todos estos son micobacterios, ¿ya? Mycobacterium cansancio, marinus, escrofulaceae, que producen las escrófulas, tuberculosis, el Mycobacterium avium intracelular, el Mycobacterium ulcerans, que es uno de los que nos da problemas. El resto no lo hemos visto mucho, pero esto sí, o sea, el marino los vemos, escrofulaceae a cada rato, el avium en los pacientes VIH y el ulcerans, eso. Cuando hagamos en la tercera parte vamos a hacer con mayor detalle lo que es Mycobacterium. Los que crecen rápidamente de 3 a 5 días son, y están Cheloni, Fortuitum, bueno, eso es más de la costa. Y los que no se cultivan, no se cultivan. ¿Cuál es el que no se cultiva? El leprae, Mycobacterium leprae, o sea, la lepra. No estamos tranquilos, pero sí seguimos teniendo lepra, especialmente en la zona de la selva central, con Tamana, por ejemplo. Entonces, la tuberculosis cutánea se llama también el lupus vulgar. El lupus vulgar. Claro que antes era mucho mayor, cuando había totalmente, se veía todo este tipo de lesiones, ¿no? Con mucha frecuencia, pero ahora también lo vemos no tan escasamente. El lupus vulgar es el otro es el lupus eritematoso sistémico, que sí conocen plenamente, pero el lupus simple o el lupus vulgar es la tuberculosis. Entonces, pueden dar lesiones muy amplias, en forma de parches, descamativos generalmente, y que van a tener una característica, ¿no? Que cuando se compresiona, por ejemplo, como el portaobjeto,
compresionamos la lesión, entonces en la zona que estamos haciendo compresión va a cambiar de color y se va a ver como una jalea de manzana. Ese es un método de diascopía. Bueno, se aplican varias cosas para diferenciar, por ejemplo, picaduras de lesiones equimóticas o vasculitis, ¿no? Puede haber de tipo verrucoso el lugar, pero uno que sí ustedes conocen y probablemente en su familia ustedes han pasado, o todos, porque todos nos hemos hecho poner pues, la BCG, la vacuna contra la tuberculosis. O sea, el bacilo, de Carmen Weber, es un bacilo, un Mycobacterium que se llama no virulento, que se crea todo lo que nos ponen, es un Mycobacterium atenuado. Pero en algunas personas les hacen unas úlceras. Entonces, cuando nos hace la úlcera de la vacuna del BCG, pues todos tenemos en el lado derecho, ¿no? En la izquierda, en el derecho. Entonces, esa úlcera que se tiene es la BCG. Esa es una tuberculosis cutánea, pero es suficiente para por lo menos desarrollar un nivel de anticuerpos mínimo, aunque la tuberculosis no va a reaccionar a través del sistema, o sea, de anticuerpos, no tiene mayor efecto, pero nos protege de algunas complicaciones. La tuberculosis severa, ¿no? El estudio de Madras de la India, donde, o sea, la tuberculosis meningia y las formas graves disminuyeron en gran cantidad por la aplicación de la BCG. Bueno, acá, por ejemplo, en este caso, vemos todo este hombro con una tuberculosis cutánea probablemente la vacuna no está muy atenuada, o la paciente ha tenido algún nivel de inmunocompromiso y produce un lupus por BCG. Entonces tenemos la forma verrucosa cutis, ¿no? Eso no es por vacuna, no es de tuberculosis, no. Vean, porque pueden ser así extensas, que esto cuando hagamos lepra, cuando hagamos los micobacterios vamos a tocar lepra, puede ser muy pequeño o va a simular bastante la lepra, solamente que acá no hay hiporgesia, ¿no? Y la escrófula, entonces, esa es la primera, cuando ustedes ven un ganglio cervical que se ha sedado, esa es la primera posibilidad de escrófula. Y se accede y drena, y ahí se encuentra ahí el bacilo tuberculoso, una escrófula, pero no es necesariamente el Mycobacterium tuberculosis, puede ser el Mycobacterium escrofuláceo, pero es escrófula. Y cuando puede ser así en una forma grande, ¿no? Ahora también puede formarse como una especie de lesión ulcerada que no cierra. Acá, por ejemplo, tenemos en la parte orificial también, ¿no? Pero este es el tema. Esto sí, no se olviden. Acá estamos viendo el problema del eritema nodoso por tuberculosis, ¿ya? Entonces, acá tenemos, y esto puede terminar siendo un tuberculoide pápulo-necrótico. Si una pápula necrosa puede terminar haciendo esto, ¿no? Entonces, pero es más el eritema nodoso. Entonces, el eritema nodoso se presenta, aparece y desaparece, el paciente está con fiebre, con dolor, con incapacidad o sea, hay incapacidad de movimiento, y después desaparece, y cuando desaparece deja una especie de lesiones. Ustedes van a ver en estos pacientes, no son externas, pero es como una depresión, como una cicatrización subcutánea. Entonces ven el eritema, cuando lo palpan es un nódulo, pues por eso se llama eritema nodoso de Bacin. Entonces, así se llama. Y lo palpan, es doloroso, hay un nódulo ahí. Entonces, generalmente casi siempre es en miembros inferiores, pero se ve pues, en los brazos también. Entonces, y desaparece. ¿Qué hacen cuando ven esto? Dicen, no, y tiene una vasculitis. Es una vasculitis, claro, pero por tuberculosis. Entonces puede ser una vasculitis o puede ser una reacción alérgica, ¿no? ¿Y qué hago? Le doy corticoides. Desaparece. Al poco tiempo, a los 3, 4 meses, otra vez aparece el eritema nodoso. Y así va haciéndose cada vez se le va dando más corticoides, antihistamínicos,
y se confunde. Bueno, entonces, si es que es en los miembros inferiores no es en todo el cuerpo, entonces no es una alergia, sería una alergia solamente para las piernas, ¿no? Y lo que hay que hacer acá es, esta es una reacción alérgica inmune, porque acá hay granulomas de TB, ¿no? Entonces, normalmente eso va a ir en esa evolución. Entonces, le dan tratamiento, hay que pedir eso, hay que hacer una biopsia de todas maneras para que nos puedan soltar el tratamiento, hay que darles hay que pedirles el BK de esputo, de orina, de ese siempre, hay que pedir el ADA, el Gene Expert, ahora para esto, el suero y también si es que hay alguna úlcera como esta, también la úlcera. Y ahí con todo eso se puede iniciar una prueba terapéutica con un tratamiento anti-TB. Vamos a ver, responde rápidamente, en unos 15 días ya no hay al tratamiento antituberculoso. Eritema nodoso de bacin, ¿no? Eritema nodoso de bacin. Ya, es una síntesis de las infecciones microbianas, de las micobacterias atípicas, ¿no? Micobacterium marino, que va a producir un granuloma del nadador de piscina, también se llama. El Kansasi también produce úlceras. El úlcera, la úlcera buruli, que es una úlcera muy, muy destructiva. El escrofuliáceo nos habló del avión complex, que también va a dar nódulos y abscesos, pero se acompaña generalmente de infecciones pulmonares, donde se van a ver más este Mycobacterium avium en pacientes con VIH, el hemofilio, ¿no? Con nódulos, placas, ¿no? Puede acompañarse de artritis séptica y de meningitis. El fortuito, estamos hablando solamente de infecciones de micobacterios que afectan a la piel. Vean, por ejemplo, el cheloni, Mycobacterium cheloni, con un absceso, claro. El marino también, este es el dedo del pescador. El ulceras, que hacen la úlcera de Burudi, que es destructiva, parece un goma sifilítico, hemos hecho sífilis, ¿no? Con las destrucciones en sacabocado, a veces rato les dije, las TBs también son en sacabocado, y estas lesiones por micobacterium se ven mucho en regiones perianales, no necesariamente tiene que ser por una ETS, ¿no? Pero en regiones perianales se ven estos micobacterium ulceras bien severos. Generalmente son en pacientes que están desnutridos, ¿no? Tienen ese problema. El fortuito. Hubo todo un brote no fue un brote, podría ser un brote, de las personas, estas trans, que se quieren aumentar, pues, partes del cuerpo, y como no hay platita, se ponen el aceite de avión, por la consistencia que parece silicona. Y hubo pues como 5 o 6 casos seguidos de úlcera por Mycobacterium ulceras. Eso fue noticia hace 2 años, hace un año, pero pensaron que era una epidemia, pero no, pues era un grupo seguramente se contagiaron con esas prácticas, ¿no? A ver, hay que sospechar siempre cuando hay este tipo de úlceras, estas lesiones que están crónicas, ¿no? Se van a dar más estas lesiones en pacientes con problemas de deficiencia de inmunidad. Hay que tener, las biopsias tienen que ser buenas para que sea un buen examen, pero si en el examen dicen que hay granulomas, ya pues es muy probable que sea TB, ¿no? Si no hay buena respuesta a antibióticos previos, TB. Y lo que estábamos hablando un poco, ¿no? Lepra. Entonces, aquí estamos viendo las formas cutáneas nomás de las enfermedades. Entonces, lepra, de acuerdo a sus variedades, a sus presentaciones y a dónde va el TH1, el TH2, los linfocitos TH1, TH2, y van a tener tipo de respuesta, ¿no? Pueden ser más una respuesta muy intensa de las citoquinas, o una respuesta antiinflamatoria o moderada, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, nos van a dar en la lepra nos va a dar el tipo de lesión. Entonces tenemos las lepras que se llama la lepra lepromatosa, en donde hay destrucciones, y la lepra no lepromatosa, ¿no? Que nos va a dar este tipo de lesiones que tienen estos niños, ¿sí? Que hay que diferenciar. Entonces,
Por ejemplo, acá esta es una lepra indeterminada. ¿Cómo vamos a diferenciar la lepra de otras infecciones, ya sean así superficiales, sencillas, de otras lesiones? Por ejemplo, acá con una pitiriasis, ¿no? Para no confundir, ¿no es cierto? Es que todas las lesiones de lepra, sean las formas severas o las formas indeterminadas, no tienen sensibilidad. Ese es el mejor dato, ¿no? Ahí vamos a ver, se van a acompañar de otros síntomas más, ¿no? Entonces hay que ver en la historia, el margen, la superficie, la textura y la sensibilidad. Entonces ya tenemos una lepra lepromatosa, hay lesiones mucho más claras, hay amaurosis, hay que se llaman las lesiones infiltrativas. Entonces hay o sea, que diferenciar acá esta forma de lepra lepromatosa severa y la reticuloidosis, ¿no? Es un diagnóstico diferencial. Es la lepra tuberculoide, como un parche, el granuloma angular, ¿no? Pero diferencial. Sin pelo, anestesia, granuloma tuberculoide. El granuloma anular, pequeñas pápulas, por eso no vamos a hacer mucho. Una tiña corporis y una lepra, ¿no? Y un granuloma anular. Vamos a ver también lepra y una linfoma. También es capaz de diferenciarlo de una tuberculosis cutánea, de un problema de lepra, ¿no? No decía que se puede confundir. Lo mismo, entonces, una lepra en el orden A de la forma tuberculoide de una sífilis secundaria. Hemos dicho que la sífilis secundaria, lo más importante, o sea, la forma más frecuente es la forma de tipo de verrugas planas o verrugas, ¿no? Aquí en la lepra hay deficiencia sensorial, ¿no? En la sífilis no hay deficiencia sensorial, no hay crecimiento del nervio. Es el crecimiento del nervio, es importante en la lepra. Se hace una biopsia del nervio, ¿no? Puede acompañarse en el caso de las sífilis, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, molusco contagiosa, una neurofibromatosis segmental, micosis fungoide, que es una neoplasia, se puede confundir con lepra. La lepra de tipo 2, y síndrome de Sweet, un pénfigo de una lepra, por ejemplo, que es una ersipela, que hemos visto en infección inicial, y es diferente de una lepra, ¿no? O una reacción lepromatosa. Hay reacciones, cuando hablamos de lepra vamos a ver, por ejemplo, el fenómeno de Lucio, que cuando se da tratamiento la lepra se exacerba y hace lesiones muy severas, ¿no? Una psoriasis, una reacción de lepra tipo 1 dentro de lo que es el tratamiento, una cicatriz queloide de un paciente quemado, de un paciente con lepra. Nunca tenemos una policondritis, infección de trocóndios, de una lepra, porque lepra sería una lepromatosa, ¿no? Es muy grande, muy exagerada y con destrucción del cartílago, que está conservando el cartílago. Son las lesiones neurológicas de la lepra, de la siringomelia, hay que diferenciarlas, ¿no? De la artritis reumatoidea. Por ejemplo, esta lesión de lepra es la neuropatía sensorial, puede darse en la lepra, ¿no? Una espina bífida. Frambesia, otro, ya saliendo del tema, es otra enfermedad que nosotros tenemos en la selva del norte y también en Ecuador se ha visto frambesia. Este es por un treponema, ¿no? Es un treponema pálido, todavía pretende
o sea, no es el tifón Leishmania pallidum de la sífilis, pero se comporta como la sífilis. Bueno, es una sífilis, pero solamente que tiene una variedad que no se transmite por vía sexual, sino es por, se llama, por vía por contacto, ¿no? Entonces, igual que la lepra tiene la forma primaria, secundaria, tercera, se llama la frambesia, y totalmente igual, ¿no? Vea, por ejemplo, las lesiones de frambesia que se puede dar, ¿no? La primaria, la secundaria, y igual que la sífilis afecta a plantas y palmas, ¿no? Estas lesiones con periostitis, ostitis. Bueno, leishmaniasis, que vamos a volver a repetir en la siguiente mes, pero acá vamos a ver un pasaje por las... Bueno, ustedes van a salir expertos probablemente en leishmania. ¿Dónde van a ver más leishmania que acá en Entonces, la forma... bueno, es la forma cutánea, mucocutánea y mucosa. Pero está mal categorizado eso. Es cutánea, la forma, digamos, la primera forma, la forma inicial. Y la segunda fase, en alguno de ellos, o la segunda parte, es la mucosa. De que la mucosa salga y comprometa áreas de piel es otra cosa, pero primariamente es mucosa. Porque cuando hablamos de mucocutánea estamos confundiendo las dos fases de la enfermedad. Porque eso no nos interesa solamente por categorizar, sino porque eso nos va a indicar qué tipo de tratamiento debemos de seguir. Y especialmente esa... Bueno, un momentito. Aló, aló. Ya, seguimos entonces. ¿Se escucha? Sí, sí, doctor, sí, se le escucha. Entonces, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, tenemos la leishmaniasis cutánea, mucocutánea, la leishmaniasis visceral, que no, da alguna lesión en piel, pero no es mucho, ¿no? O el calazar. Bueno, estos son los agentes, y los vamos a repetir con más profundidad. En la cutánea tenemos, mire, esto es importante. La leishmaniasis tiene muchas especies, ¿no? De vector. Y tenemos, como vector tenemos principalmente a la lutzomia, es la manta blanca, ¿no? Un mosquito del mundo, o sea, un rebote, no sé, del viejo mundo. Entonces, las especies de leishmania pueden ser, no tenemos la mexicana, la brasilensis, la amazonensis, la trópica mayor infantula, la trópica. Entonces, nosotros vamos a tener problemas con la brasilensis. También hay la peruensis, la panamensis, etcétera, ¿no? Bueno, este es el esquema de leishmania que vamos a ver después. Es como se identifica los amastigotes, es muy fácil en una coloración de Gibbs, vamos a ver, y los promastigotes que tienen su flagelo. Entonces, el diagnóstico ya hemos visto, bueno, los que han pasado por acá ya han visto que el diagnóstico es a través del diagnóstico de la tinción de la lesión con un raspado y se buscan estos amastigotes. Y la forma y el uso de la inmunofluorescencia indirecta o IFI. Pero también estamos usando el PCR. Tiempo real en la Facultad de Biología tiene un dosador de PCR para leishmania principalmente, ¿no? Entonces, también se puede buscar los cuerpos de Leishman. El cultivo es difícil, solamente en laboratorios especializados. El PCR sí nos va bien. En la forma cutánea ya hemos visto las formas que puede haber. En la forma mucosa va a haber una afección del paladar blando. El tratamiento es hay leishmaniasis, creo que hay leishmaniasis que va a afectar a nivel
orofaringio, nasofaringio, laringofaringio, o sea, toda la faringe es el foco, pero en la nasofaringe, por ejemplo, va a estar en el tabique principalmente, en la orofaringe principalmente va a estar afectado el paladar blando, después eso destruye, puede afectar el paladar duro, y en la laringofaringe, la laringe es la afectada, las cuerdas vocales, muy importante, ¿no? El tratamiento ya hemos visto cómo es, eso lo vamos a ampliar después. Lesiones de rash, o sea, lesiones dérmicas con rash y fiebre, dengue es todo un cuadro que vamos a hacer. Pero en la parte, bueno, tiene fiebre, cefalea, mialgias, toda una historia que va a venir atrás, ¿no? De exposición, etcétera. Pero lo que acá vamos a ver es que el paciente con dengue va a hacer un rash dérmico importante, que dicen que es como una isla blanca en un mar rojo, ¿no? Entonces, pero esto hacen todos los pacientes, por supuesto, pero viene un paciente estable, etcétera, que hace 5 días empezó con la enfermedad y presenta esto. Entonces, ese paciente está en una situación de resolución, ¿no es cierto? No es una fase de agravamiento, es parte de la enfermedad, que ya la vamos a explicar después, ¿no? Entonces, hasta el 50% al 6.º día de la fiebre, ¿eh? A partir del 5.º día. Entonces, en esto vamos a ver, por ejemplo, otros síntomas dérmicos en el dengue, ¿no? El rash macopapular no afecta palmas y plantas, sino estamos ante otra cosa. Va a tener artralgias, etc., ¿no? Ahí la prueba del torniquete, ¿qué pasa? O sea, entre el 3.er y 5.º día van a comenzar a presentarse signos de sangrado. O sea, puede ser sangrado de mucosas, de las encías, de la conjuntiva, y petequias, ya que está sangrado también, pues, ¿no? Y el signo del torniquete, se le toma la presión, o sea, con el tensiómetro se le hace una compresión en el brazo y al retirar eso va a quedar unas lesiones de tipo petequial. Eso es diagnóstico. Cuando se sospecha de dengue. ¿Por qué? Porque hay plaquetopenia, porque hay fibrinógeno disminuido, ¿no es cierto? Y el diagnóstico. Entonces, vean, por ejemplo, el chiquito con rash y que tiene mialgia, rash, petequia. Pero, es riqueza. Ya, riquecias. ¿Cómo diferenciamos a las riquecias? Primero, que el paciente con riqueza, bueno, también puede venir a la selva, ¿no? Pero generalmente nosotros lo tenemos como tifus exantemático y lo tenemos en la zona de la sierra, ¿no? En las zonas frías. Entonces, hay presencia del vector, el vector son los piojos. Entonces, puede venir con abscesos, compromisos de sensorio, el paciente viene con meningitis o en sopor, o en coma, convulsionando a veces, y presentan este rash. Este rash es bien interesante, vean. Compromete las plantas y las palmas. Se ve, ¿no? Entonces, un paciente, y claro, tiene los piojos, ¿no? Vean, por ejemplo, cómo se presenta. Y este compromiso de las palmas, y también lo van a ver en el cuerpo, pero acá es mucho más visible en las palmas y en las plantas, son una presentación de las vasculitis que presentan. Por eso es que el paciente tiene compromiso del sensorio, porque tiene vasculitis a nivel cerebral también. Entonces, esto se va a exacerbar en las zonas terminales, es decir, en los dedos, por ejemplo, de los pies, de las manos. Y al tener ahí la vasculitis se van a necrosar los dedos, ¿no? Entonces, riqueza, ¿quién es el vector? Es el piojo. Entonces, y en los sitios más pobres o donde hay mucho hacinamiento, especialmente en tiempos de guerra, en campos de refugiados, o en las trincheras, mis amigos. Por eso que también las riquezas se llaman enfermedades de las trincheras. Igual que la bartonelosis exactamente. Pero, entonces dice que cuando uno entraba a las trincheras o a los campos de refugiados, etc., el olor era, cuando tenía un olor a carne podrida, era pues evidencia de que había había mucha necrosis en los miembros, pues, de los soldados cuando se morían, y era por riqueza.
Bueno, tenemos tres tipos por riquezas, ¿no? La fiebre de las montañas rocosas, ¿no? La fiebre botonosa, la erupción por riquezas, el grupo del tifus que nos interesa a nosotros porque se produce de vez en cuando y en las zonas altas vamos a estar siempre permanentes porque es una zona hiperendémica. Y hasta hace 10 años el Cusco era el único que estaba reportando tifus, o sea, tenemos áreas de altura, pues, hay brotes en Chamaca, ¿cómo se llama? En Espinar, en zonas altas, ¿no? Santo Tomás, comunidades bien alejadas. La pobreza es extrema, pues, ¿no? Entonces, ahí había brotes. También habíamos tenido el último brote en el Cusco, acá en San Antonio, al lado del Botadero. Otras enfermedades son pues, las coxelias. Bueno, para terminar esta parte, ¿no? Otras lesiones dérmicas tropicales. Larva migrans, igual que el estrongiloide se mete por la piel y la larva va... Es una larva muy pequeña que no se puede ver, pero por donde va pasando va dejando un cuadro inflamatorio, ¿no? Principalmente la selva. También es frecuente, ¿eh? Siempre lo vemos. Entonces, este es por un ancilostoma, un tipo de ancilostoma pequeño que va a hacer este tipo de lesiones, ¿no? Entra por la piel. Collar de Casals es una especie de pelagra. Pelagra es por deficiencia de vitamina D, ¿no? Tenemos otra larva migrans. Okay. No. Es las manchas de Vitot. Es en las manchas de Vitot. Deficiencia de vitamina A, hay ceguera, pues, deficiencia de vitamina A también. Las gingivitis, el escorbuto, también una de las lesiones dérmicas, hemorragias perifoliculares, pelo en tornillo, y gingivitis, ¿no? En el escorbuto. Entonces, deficiencia de vitamina B12, esa lengua aframbuesada, la esclerosis. Bueno, y las tiñas, ¿no? La tiña capitis, que lo vamos a hacer, las sarnas. Sarnas amplias, se llaman sarnas noruegas, ¿no? Bueno, hasta acá hemos acabado esta clase. Vamos a empezar con la tercera unidad en el próximo lunes, ¿no? O va a haber exposición. Ya después de eso va a haber exposición de casos clínicos, ¿no? O ahora tenemos exposición de casos clínicos. No, doctor, va a ser el día lunes. Ya, el día lunes. Entonces, empezamos ya con la tercera unidad. Entonces, hay que ir programando ya el examen de la segunda unidad. Les voy a pasar las diapositivas. Entonces, y ustedes, los que han expuesto, ya pasen las exposiciones a sus compañeros y preparen su artículo. Y para que ya vayan teniendo la nota de la exposición, del seminario, pues, ¿no? Y de la práctica. Bueno, muchachos, nos estamos viendo el día lunes. A los que están rotando, mañana ya vamos a ver sus pacientes, cómo están evolucionando y vamos a asignar nuevos pacientes. Bueno, hasta el día lunes. Yo, doctor, el día lunes. Chicos, voy a llamar la asistencia. Solo a los que faltan. A ver. Jaime Salvador. Chocanegra Tito. Cusiyunca Cusihuamán. Presente. Ya. Flores Enciso. Gutiérrez Timpo. Chircana Cruz. Huamán Fernández. Huamanía Equipa. Presente, buenas noches. Ya. Maquera Mendoza. Martínez Quispe. Presente. Ya. Terra Quispe.
y Villavicencio Tobar. El resto a los que no llamé ya tienen asistencia. Ya. Fiorella, si estás con asistencia, Reich igual y Cleverson igual. También estás. A todos los que no llamé ya están con asistencia. Solo falta Bautista Quispe, Chocanegra Tito, Flores Enciso, Gutiérrez Timpo. Ah, no, Gutiérrez Timpo también está, ¿no? Ya. Juan Fernández, Martínez Quispe, Terra Quispe y Villavicencio Tobar. Los que no he llamado ya tienen asistencia. Ya. Ya es todo, creo. Luis Gonzalo, también estás con asistencia. Todos en la reunión ya están. Ya. Chao, chicos.